al Señor. Solamente Jesús merece toda la gloria, hermanos. Amén. Amén. Solamente Jesús. Y como usted sabe, pues sí, también mencionaba la pastora hace un momento, ¿verdad? Este es día de celebración. Celebramos, hermano, esa entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Esa entrada que tenía propósito, hermanos, en aquel día que Jesús entró a Jerusalén y fue ahí pues identificado como Rey de Israel. Amén. El principio, hermanos, de esta semana que pues vino a marcar, ¿verdad?, de un parteaguas en la historia, ¿sí? Vino a darnos, hermanos, salvación a nosotros como gentiles, ¿sí? Vino a darnos vida y sabemos que pues gracias a Jesús usted y yo pues podemos tener, hermanos, el cielo, el reino de los cielos garantizado si usted y yo tan solo podemos creer en él, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy, qué bueno que está aquí. Le damos bienvenida a nuestro hermano que nos visita, qué bueno que nos acompañe, esperemos se sienta a gusto. Sí, y voy a pedir que me acompañe a San Lucas capítulo 19 y vamos a leer este episodio, hermanos, ahí en el versículo 28 al versículo 44. Lucas 19, del versículo 28 al 44. Este mensaje tiene por título Entra triunfal. Sí. Lucas capítulo 19, versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre los de la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sí? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella. Fíjese aquí, versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra, dice, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, dice, por cuanto no ahí conociste el tiempo de tu visitación. Sí, hacemos una oración. Padre, te adoramos, te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor, a los que estamos aquí, de venir a este lugar, Señor Dios, y presentarnos delante de ti para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, para reconocer que tú eres nuestro Dios. Padre, que tú has sido bueno para con nosotros durante toda la semana, Señor. Venimos con corazones agradecidos, y estos corazones agradecidos, Señor Dios, hemos
bendecido tu nombre, Señor, hemos exaltado a través de la adoración y la alabanza, Señor. En este momento queremos poner oído atento a tu voz. Espíritu Santo, habla, Señor, a través, Señor, de tus siervos, Señor. Queremos, Padre, que seas tú solamente tocando, Señor, nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que están en la transmisión. Padre, haz lo que tengas que hacer, Señor. Si hay alguna carga o preocupación en tu pueblo, toma el control, Señor, y trae la confianza a nuestros corazones, mi Dios, de que todo está en control, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Entra triunfal, ¿sí? El profeta Zacarías, hermanos, profetizó acerca de este acontecimiento de gran gozo, ¿verdad? Él habló a Jerusalén y profetizó de la alegría que ellos iban a sentir, que ellos sentirían al ver entrar, hermanos, al eterno Rey de Israel, ¿verdad? El rey que sería eterno. Ellos ya habían tenido reyes, hermanos, en la antigüedad, sí, pero se les había prometido, como usted y yo conocemos, que el rey eterno un día entraría, sí, a Jerusalén, sí, entrando, hermanos, ahí en la ciudad triunfante, sí, el tan anhelado y esperado Salvador y Libertador de Israel. Ya lo miramos en Zacarías capítulo 9, que en un momento vamos a estar leyéndolo, sí. Y en Lucas 19, ¿verdad? También, y en Mateo 21 encontramos esta narración de ese evento tan especial. Encontramos, hermanos, ahí todo en detalle, ¿sí? Ahora decía la pastora hace un momento cuando comenzamos, imagínese usted aquella escena, ¿sí? Por fin, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento bajo la tiranía de varios imperios, hermanos, que los habían subyugado, ¿verdad? Ya comenzando con el imperio egipcio, luego los sirios, y luego el imperio babilónico, el persa, el griego. Y en este momento, hermanos, donde se iba a cumplir la profecía, sí, que se había dado acerca del rey de Israel eterno, ¿verdad? Estaban bajo el dominio del imperio romano, sí, siendo, hermanos, este último el peor de todos. Amén. En la manera que ellos gobernaban, o que ellos subyugaban, hermanos, a los países, ¿verdad? Lo hacían de una manera muy sanguinaria. Eran, ¿verdad? Le decía el peor de todos, sí. Imagínese usted aquella escena, hermanos. Se alcanza a mirar allá a lo lejos por el camino, sobre un pollino, hijo de asna, como dice la escritura, al rey libertador, ¿sí? Tan esperado, tal como se había profetizado, hermanos, viene a la ciudad de los reyes de Israel, a la ciudad de David, ¿sí? Jerusalén, para tomar, hermanos, su lugar como legítimo rey de Israel por genealogía, ¿sí? Ciudad, hermanos, que era identificada como la que daba identidad a todo el reino de Israel, ¿sí? Zacarías la llama, hermanos, hija de Sión. Hija de Sión, ¿por qué? Porque Jerusalén, hermanos, había sido el centro espiritual, y es el centro espiritual hasta el día de hoy, y una ciudad dedicada a la adoración a Dios. Y esto es a través de todas las generaciones, dedicada, hermanos, a la adoración a Dios. Y por eso miramos tanto conflicto. Y no sé si usted ha puesto atención, hermanos, o ha mirado un poquito de la historia de Jerusalén y todos los conflictos que ha visto, hermanos, por ser o tener posesión de esa ciudad. Amén. Ahorita en este tiempo también, hermanos, hay conflicto, ¿verdad? Con diferentes tipos de doctrinas que están tratando, hermanos, ahí ¿verdad? De tomar posesión de la ciudad, porque es una ciudad que desde su inicio, hermanos, fue dedicada a la adoración. Hija de Sión. Y miramos, hermanos, a un pueblo, imagínense aquella imagen, a un pueblo que después de David, por siglos, hermanos, y siglos, había sido inestable, ¿sí? Había sido, hermanos, atemorizada esa nación. Había sido perseguida, hermanos, y violentamente subyugada
generación tras generación por los diferentes imperios que yo les mencionaba hace un momento. Sí. Imagínense usted aquella escena, hermanos, cómo se sentirían, hermanos, aquellos hermanos ahí que estaban esperando y que miraban, hermanos, que se estaba cumpliendo la profecía. Allá a lo lejos miraban, ¿verdad?, sobre aquel monte que venía bajando, hermanos, el prometido. Amén, el ungido, hermanos, el Mesías, el rey, hermanos, que iba, hermanos, a darles la libertad que ellos necesitan. Imagínense ustedes aquellas emociones en aquel momento. Sí. Jerusalén, ahí, el significado del nombre, hermanos, Jerusalén es posesión de paz. Pero ellos no habían experimentado la paz, hermanos, durante la paz completa durante los últimos 1000 años. ¿Sí? Por las mismas razones que le mencionaba. Y en este tiempo, hermanos, se encontraba, le decía, bajo el peor de los regímenes. ¿Sí? El peor régimen de todos. Estaban bajo el gobierno de un pueblo, hermanos, cuyo dominio era cruel y era sanguinario, los romanos. El profeta Daniel, hermanos, en el capítulo 7 describe al imperio romano como una bestia espantosa y terrible. Así es que imagínense ustedes en aquel momento, hermanos. Pero en este momento, hermanos, ahí el pueblo de Dios estaba, hermanos, a la entrada de Jerusalén y por el camino, siendo testigo, hermanos, de un acontecimiento histórico. He aquí el Salvador de Israel, que les libertaría, hermanos, de esa bestia espantosa y terrible, montado sobre un pollino y en camino a tomar posesión de su reino, como había sido profetizado. ¿Se puede imaginar aquella escena, hermanos? ¿Se puede meter usted en la mente, hermanos, y en las emociones de aquel pueblo judío, hermanos, que estaba esperando ser liberado, hermanos, durante 1000 años de un yugo, hermanos, sobre ellos? ¿Sí? Puede imaginarse, hermanos, aquella emoción de ellos. ¿Sí? Un momento, hermanos, sumamente emotivo para el pueblo, para toda Jerusalén y para todo el pueblo judío que había venido, hermanos, se había reunido en ese tiempo, porque era tiempo de la Pascua, y venían de todos lados, hermanos, de todas las ciudades a reunirse todos los judíos ahí, hermanos, para celebrar la Pascua juntos. Sí. Ahí, hermanos, ellos expectantes, alegres expectantes de la gran liberación que venía sobre ellos. Cuánta emoción, hermanos, ahí desbordándose, ¿no cree? Puedo imaginarme, hermanos, a un gentío, ¿verdad? Imagínense, todos esperando lo que se había prometido hace 1000 años, hermanos. Bueno, se había prometido la primera profecía sobre Jesús, hermanos, sobre la entrada triunfal y sobre Jesús que tomaría el trono, había sido 4000 años atrás. ¿Sí? Pero durante 1000 años ellos no habían tenido paz, hermanos. No habían sentido la paz completa, hermanos, porque estaban subyugados. ¿Sí? Y a Jesús, hermanos, le era necesario entrar en Jerusalén. Mire, vamos a ver esa profecía ahí en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Mire lo que dice. Versículo 9 de Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y todo este pueblo que estaba ahí reunido, hermanos, conocían esas profecías. ¿Sí? Que el rey, hermanos, libertador entraría a la ciudad montado sobre un pollino, hijo de asna. Y aún, hermanos, cuando representaba sufrimiento, hermanos, y muerte para Jesús, le era necesario a Jesús entrar a la ciudad, hermanos, de los reyes, la ciudad de David. ¿Sí? Por 3 razones importantísimas. Número 1, porque era el rey legítimo por genealogía. ¿Sí?
el rey legítimo por genealogía. En segunda de Samuel, capítulo 7, o segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, palabra a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, dice, su trono. Afirmaré su trono, le decía. Versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Fíjese esto: y tu trono será estable eternamente. Será estable eternamente, hermanos. Ahí estaba la promesa que llegaría, hermanos, el rey de reyes, hermanos, a esa ciudad, a tomar posesión del trono que le correspondía. El legítimo rey por genealogía, como dice la palabra. ¿Sí? La segunda razón era para que se cumplieran las profecías, como le decía. Se había profetizado de su reinado desde los tiempos de Jacob. Allá cuando Jacob estaba en el lecho de muerte, hermanos, cuando se le acerca a Judá para bendecirlo, ahí, hermanos, profetiza acerca de uno de los cantos que cantábamos hace un momento, del león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Y, hermanos, profetizó Jacob sobre Judá, sobre el león de la tribu de Judá y sobre el cetro eterno. ¿Sí? Ahí en Génesis capítulo 49. Y les decía, esto fue aproximadamente 400 años atrás. Y así miramos, hermanos, en la escritura profecía tras profecía, hermanos, acerca de estos hechos. Por último nos encontramos con Zacarías ahí 400 años antes, lo que leíamos hace un momento en el capítulo 9, versículo 9, hablando, hermanos, específicamente de este acontecimiento que tenía que suceder. ¿Sí? Dios había prometido un libertador poderoso entrando a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Y la tercera, hermano, razón por que Jesús tendría que entrar, hermanos, a Jerusalén, es el propósito principal. ¿Sí? Era necesario que alguien pagara el precio del pecado del mundo entero, que es la muerte. El precio del pecado. Lucas 24, versículo 7. Dice la palabra, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, sea entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tenía que, hermanos, entrar Jesús a Jerusalén, ¿sí?, en su identidad de rey, hermanos, para poder librarnos a través de su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Le era necesario entonces a Jesús entrar a Jerusalén, hermanos. Todo esto tenía que suceder para que se cumpliera la escritura. Pero algo que me llama la atención, hermanos, al estar entrando Jesús ahí a Jerusalén, cumpliendo, hermanos, la palabra, ¿sí?, tomando, hermanos, el lugar que le correspondía como rey de Israel, ¿sí?, por genealogía, le decía que Jesús, al entrar, hermanos, o al estar frente a la ciudad, comienza a llorar. ¿Sí? Antes de entrar, Jesús se pone a llorar, hermanos. Imagínense usted aquella escena. Todos bien contentos, todos bien alegres, todos haciendo, hermanos, alboroto porque el rey, hermanos, libertador, venía entrando a la ciudad. Y Jesús se detiene un momento al mirar todo esto y comienza a llorar. Versículo 41 de Lucas 19, nuestra base. Fíjese esto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. Fíjese esto. Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos.
Y continúa diciendo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán en vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, dice. Y luego dice, y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, note aquí hermanos, aquí, esta parte, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice. Oh, si también, dice, tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estando ahí, hermanos, la ciudad, ¿verdad?, recibe a Jesús, como mirábamos, ¿verdad?, con gran alboroto, ¿verdad? El versículo 37 y el versículo 38, ¿verdad?, nos hablan de esto. Ahí están todos, comienzan a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús, hermanos, recibe el reconocimiento como legítimo Rey de reyes y Señor de señores, pero tenemos un problema. Sí es verdad que fue hermoso, hermanos, que se quitaran los mantos y cortaran palmas, ¿verdad?, como las que miramos aquí enfrente, ¿sí?, para ponerlas sobre el camino donde Jesús pasaría. También fue hermoso que gritaran de alegría, que reconocieran a su rey, hermanos, en ese momento. Todos los actos externos y visibles fueron algo muy hermoso, muy hermoso. Yo creo que algo que si usted y yo estuviéramos por ahí, hermanos, presentes, conmovería, hermanos, grandemente nuestro corazón y hasta nos uniríamos a la fiesta. Todo eso fue muy hermoso, hermanos, pero había un problema. O mejor dicho, había un malentendido, un gran malentendido. ¿Sí? La nación judía, hermanos, esperaba que Jesús, por medio de la violencia, por medio de la espada, enviara a los romanos por donde vinieron de regreso a su país, derrotados y avergonzados por no haber podido retener el estado político de Israel en sus manos por más tiempo. Ellos esperaban que Jesús, hermanos, entrara y los sacara a todos. Amén. Esperaban, hermanos, que los regresara a su país, ¿verdad?, derrotados y avergonzados. Pero el propósito de la vida de Jesús no era entrar a la ciudad de los reyes para tomar posesión de ella con la espada. No. Como todos los gobernantes y los conquistadores, hermanos, que ¿verdad?, habían hecho, ¿verdad?, que habían conquistado la ciudad anteriormente. Y lo que usted y yo hemos encontrado en la historia de cómo llegaban, hermanos, aquellos reyes a conquistar, ¿verdad?, naciones. No. Jesús, hermanos, no lo haría de esta manera. Ellos esperaban, hermanos, que el rey de Israel, ¿verdad?, que le correspondía, le decía por derecho legítimo, se sentara en un trono material para gobernar con sus manos ensangrentadas y ser alabado por todos los reyes de la tierra como el mejor, el más influyente y poderoso rey conquistador de todos los tiempos. Ellos esperaban eso, pero ese no era el propósito de Jesús. No. Por eso al mirar a Jerusalén, hermanos, ahí con todo, ¿verdad?, lo que se miraba, todo el alboroto, hermanos, todo lo hermoso, los gritos, las alabanzas y todo, hermanos, lo que estaban haciendo. Pero Él los mira de lejos antes de entrar a la ciudad y llora por ellos. Sí. ¿Se puede imaginar usted, hermanos, también aquel momento al Rey de Reyes llorando, a nuestro Rey, hermanos, llorando ahí quebrantado de dolor?
quebrantado de dolor, hermanos. Jesús literalmente estaba llorando por el pueblo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él miraba el interior de ellos. Sí. Él miraba el interior, hermanos, del corazón. Miraba sus corazones y sus pensamientos. El pueblo, hermanos, le estaba recibiendo como rey, pero solo por conveniencia externa. Sí, querían recibir un beneficio, hermanos, de Él externo. Querían que quitara el yugo de sobre ellos que tenían. Aunque esto es muy bueno, aunque esto es el plan del Señor, pero había un problema en su interior. Sí. Ellos solamente querían lo externo. Su interior estaba completamente cegado, dice ahí los versículos que acabamos de leer. Ellos estaban completamente cegados, hermanos, de lo que realmente estaba sucediendo en ese día. De lo maravilloso, hermanos, que era ese día para ellos. Mira el versículo 42 diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz. Si al menos Jerusalén conocieses, si al menos pueblo escogido conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos, encubiertos, dice, de tus ojos. No estás mirando Jerusalén, no estás mirando, pueblo de Dios, lo que está sucediendo en este tu día. Versículo 44, la última parte, les dice: no conociste el tiempo de tu visitación. Algo hermoso está sucediendo, Jerusalén. Algo hermoso está sucediendo, pueblo de Dios, pero no conociste el tiempo de tu visitación, les está diciendo. Estabas tan metido en tus rollos, en tus ideologías personales, pueblo de Dios. Estabas tan enfocado en lo que tú querías para ti, que no te diste cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento. No te diste cuenta de tu visitación, que en ese mismo momento estaba entrando el Dios de toda la tierra para estar contigo. Jesús, hermanos, no solo quería una entrada triunfante a la ciudad de Jerusalén. No solo quería, hermanos, el alboroto y el griterío de toda la gente emocionada porque estaba entrando, hermanos, el Mesías a la ciudad de David, sino quería, hermanos, entrar triunfal y que lo recibieran como rey en sus corazones. Que es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Sí. Era necesario que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén como legítimo rey por genealogía, para que se cumpliesen las profecías y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ahí lo encontramos, hermanos, antes de entrar, llorando, y no porque sabía que iba a ser martirizado, y no porque sabía que el sufrimiento iba a ser grande, y no porque sabía que iba a ir a la cruz, hermanos, iba a ser colgado, hermanos, en una cruz, haciendo de él, hermanos, un escarnio, hermanos, para burlarse de él y matándolo como el peor, hermanos, de los delincuentes de aquella época. No era por eso que Jesús lloraba, era porque estaban ahí, hermanos, ellos recibiendo, hermanos, al rey que no sabían quién realmente era. Y Jesús se pone a llorar. Los hombres sí lloran. Amén. Se puso a llorar Jesús. Jesús, hermanos, venía y vino
a establecer su reino en lo interior de nuestros corazones. San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice Jesús, San Juan 7, 37 y 38 dice: en el último, dice, y gran día de la fiesta, celebrando, hermanos, por allá otra Pascua, ¿sí? En el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. El Señor estaba interesado, hermanos, Jesús estaba interesado por conquistar el interior de ellos. Amén. Por conquistar sus corazones, hermanos. Y Jesús se ve en la necesidad, hermanos, de ponerse a llorar, porque ellos ni cuenta se habían dado de la bendición que estaban recibiendo en ese momento, hermanos, al entrar a Jerusalén. Y estaban pensando: ahorita ya estos romanitos les va a ir como en feria, bro. Llegó Jesús, el Rey, el Mesías, el ungido de Dios. Y los que hablaban griego decían: el Cristo ya llegó. Nos va a libertar el Cristo. Pero Jesús venía a establecer su reino en lo interior. Así, hermanos, como en Jerusalén, y así como con el pueblo judío, Jesús no solamente quiere entrar triunfante a nuestra vida, con alborotos y gritos de alegría. No quiere que nos despojemos, hermanos, de nuestros mantos para ponerlos debajo de sus pies. Jesús anhela mucho más que eso. Mucho más que eso, hermanos. Él anhela establecer su reino en nuestro interior, establecer su reino en nuestros corazones, y que de nuestro interior, como dice la escritura, corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva, dice. La realidad, hermanos, es de que nuestras acciones externas, diarias, hablan de quiénes somos, usted y yo, de cómo hemos recibido al Mesías. Nuestras acciones diarias hablan de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? De cómo son nuestras decisiones internas. Quizás con lo externo estemos haciendo algo, al alboroto, y wow, Cristo llegó a mi corazón, a mi vida. Pero ¿qué sucede en nuestro interior? No somos de los que hacemos llorar a Jesús, porque nuestra apariencia, mire, con saco, El propósito de Jesús, hermanos, ha sido siempre entrar y hacer morada en cada uno de nosotros, que cada día le entreguemos el control de nuestras vidas. Él quiere establecer su reino, hermanos, en nuestros corazones. Y esto representa sentar a Jesús, hermanos, en el trono de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras intenciones, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y de nuestros sueños. Se lo repito. El deseo de Jesús, hermanos, es establecer su reino en todo nuestro ser.
en nuestros pensamientos, comenzando aquí. En nuestros pensamientos, hermanos, en nuestras emociones. Estar sentado en el trono, hermanos, en nuestras intenciones. Sí. Ustedes y yo debemos de ser cristianos intencionales, pero ahí, hermanos, en nuestras intenciones Jesús quiere estar sentado en el trono, en nuestras decisiones, en nuestros deseos y en nuestros sueños. ¿Cuáles son nuestros sueños, hermanos? Ahorita platicaba con el hermano César. Hay un hermano que se fue para allá, Arizona, porque allá las casas están baratas, hermano. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Queremos una casa? ¿Qué queremos? ¿Qué hemos soñado en tener, hermanos? ¿Qué hemos soñado ser? Jesús quiere estar sentado en el trono de eso. Amén. Él quiere estar ahí sentado, hermanos. Esa fue la entrada triunfal que Jesús estaba buscando, hermanos, en Jerusalén y en el mundo entero, hermanos, de generación a generación a generación hasta la nuestra. Yo le pregunto, le hemos dicho a Jesús: entra triunfal a mi corazón. Entra triunfal a mi vida, Jesús. Entra triunfal a todo lo que soy, Señor. Que tú estés sentado, Señor, en el trono de todo lo que soy, de toda mi esencia, de todo mi ser, todo lo que me representa. Le hemos dicho a Jesús, hermanos, eso. ¿Qué entrada le hemos realmente dado a Jesús este domingo de Palmas? ¿Qué entrada le hemos dado a Jesús, hermanos? ¿Cómo ha sido la entrada que le hemos preparado a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo, hermanos, en nuestras vidas? Jesús vive en mi corazón. Qué bueno. Pero ¿es triunfal, hermanos, esa entrada? ¿O ha sido limitada? Por deseos externos. Es una entrada triunfal, hermanos, la que Jesús ha tenido. Le hemos dicho: entra triunfal a mi corazón, Señor. ¿O han sido solamente actos externos, como el pueblo de Israel hace un poco más de 2000 años, cuando entró a Jerusalén aquel domingo? O, hermanos, o le hemos dicho a Jesús y le decimos cada día en nuestras vidas. No le hace que tenga 5, 10, 15, 20 años, tenga meses en el Señor. Le estamos diciendo, hermanos, todos los días: entra triunfal, Señor, a nuestro corazón. Y le hemos recibido con todo nuestro corazón realmente, hermanos. O nada más en el área que me conviene, en el área que me da la seguridad de que yo soy salvo. Ya lo demás, pues, Señor. Le hemos recibido, hermanos, con todo nuestro corazón. Y le hemos dicho: entra triunfal, Señor, a todas las áreas de mi vida. Entra triunfal, Señor, en todo lo que soy, en todo lo que me rodea, Señor, todo lo que habla de mí. A nuestro corazón, todo nuestro ser, pensamientos, emociones, intenciones, decisiones, deseos,
sueños, así como nuestras acciones. ¿Qué entrada triunfal le hemos ofrecido, le ofrecemos a Jesús este domingo de Palmas? Póngase de pie, por favor. Yo estaba haciendo este mensaje y estaba, hermanos, quebrantado, Señor. De esas veces que uno está queriendo escribir y algo que aquí no deja ver. Esas cataratas del Niágara que muchas veces, hermanos, no nos dejan ver claramente. ¿Qué tipo de entrada le estamos dando a Jesús todos los días en nuestras vidas, hermanos? ¿O somos los que ya tenemos tanto tiempo en el Señor que ya ni nos acordamos cómo es la relación íntima con Jesús? Ya no nos acordamos cómo es la intimidad con Cristo, hermanos, de todos los días que podemos disfrutar todos los días. Hombre, estas oraciones en la mañana, cómo nos han movido, hermano. Amén. ¿Dónde, hermanos, estamos, hermanos, en nuestra relación con Jesús? Yo no sé, pero yo me levanté esta mañana queriendo celebrar, hermanos, una entrada triunfal de Jesús en mi vida de nuevo. Amén. Yo le invito a que haga lo mismo. Yo le invito allá en su casa que haga lo mismo, que le diga al Señor ahí en su corazón: Señor, entra triunfal a mi vida. Entra triunfal a mi vida, Señor. Y si usted no tiene la oportunidad de conocerle, mira, hoy es su día, es el domingo de Palmas, celebrado, hermanos, alrededor del mundo. Amén. Celebrados alrededor del mundo, hermanos, dándole entrada a Jesús. Usted tiene la oportunidad el día de hoy de darle entrada a Jesús, y entrada triunfal. Dele la oportunidad ahí en su casa, ahí donde está usted viendo esa transmisión ahorita. Dele la entrada a Jesús. Es su día, es el día de usted, el día que Dios hizo para que usted le conociera. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale: Jesús, gracias. Gracias por entrar en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia que habita en mi ser. Y gracias porque he podido darte hasta el día de hoy esa entrada triunfal en mi vida, Señor. Oh Dios, y si no te lo había dicho últimamente, Señor, hoy te lo digo. Entra triunfal, Señor, a mi vida. Entra triunfal, Señor, a mis emociones. Entra triunfal, Señor, a mis pensamientos. Entra triunfal, Señor, a mis intenciones, mis decisiones, mis deseos, mis sueños, Señor. Entra triunfal en todo lo que soy, todo lo que es mi esencia, en todo mi ser, Señor, esté impregnado de ti, Jesús. Oh, te adoramos. Gracias, Jesús, por haber hecho, por haberlo hecho, Señor, en aquel domingo de Palmas, entrando a la ciudad para bendecir al mundo entero, Señor. Gracias, mi Jesús. Hoy en esta tarde te adoramos. Yo no sé si usted quiera pasar un momento aquí al altar. Mire, acérquese aquí al altar un momento y dígale: Dios, aquí estoy, mi amado Jesús. Si no te lo había dicho, te lo digo de nuevo, Jesús. Entra, 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 Señor, a mi vida cada día. Entra, Señor, a lo más profundo de mi ser cada día. No solamente, Señor Dios, en lo de arribita, sino cada día, Señor. Imprégname de ti.
Imprégname de tu gloria, imprégname de tu presencia, Señor. Quiero sentir más, Señor, de ti, Señor, en mi vida, de tal manera que mis acciones reflejen, Señor, lo que hay en mi interior. Que de mi interior, Señor, salten ríos de agua viva, Señor, que saltan, Señor, hasta la vida eterna. Oh Jesús, te exaltamos. Lo único que quiero es adorar. Sí, mi Jesús. Lo único que quiero es adorar. Oh, te quiero adorar, mi Jesús. Pongo a tus pies para entregar mi corazón. Oh, te quiero adorar, mi Jesús. Lo único que quiero es adorar. Lo único que Quiero es adorar. adorar. Dáselo a Él. Siempre cantaré Tu amor. Dígale al Señor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, sí, Jesús. Gracias por la libertad, mi amado, que podemos disfrutar hasta este momento, mi Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias, mi Señor amado. que como dijiste. Vamos, dígaselo a Él.